Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Nuevamente vamos a tener un tiempo en la página de Educación Bíblica para continuar meditando sobre la epístola de Santiago, ¿no? Y en esta oportunidad vamos a terminar el capítulo 3. El encuentro anterior estuvimos hablando sobre la lengua, el poder que tiene la lengua. Y en esta oportunidad vamos a meditar desde el versículo 13 al 18 del capítulo 3, ¿no? Vamos a ver qué es lo que Santiago tiene continuando con su enseñanza tan práctica en este libro. Así que primeramente vamos a orar, amigas, para que Dios bendiga este tiempo, ¿sí? Señor, gracias porque me permites una vez más estar conectada a través de esta página para poder compartir este tiempo con la palabra. Y te pido que sea de bendición, Señor, para todas las hermanas o oyentes o amigas que puedan escuchar. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Bueno, amigas, vamos a comenzar leyendo el capítulo 3 de Santiago. Y el título que le puse a este pequeño tiempo, a este devocional, es la sabiduría verdadera y la sabiduría falsa. Sabiduría falsa y verdadera. Y dice así, vamos a leer los 5 versículos. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, ¿no? Y acá Santiago comienza en el versículo 13 diciendo, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros, ¿no? Anteriormente Santiago les habló acerca de la lengua, acerca del poder de la lengua, y ahora los hace reflexionar a estos hermanos en quién era sabio y entendido, ¿no? Y buscando algunos sinónimos de lo que es ser sabio, encontré qué significa. Que pues una persona sabio, un sabio es un cuerdo, juicioso, que emite juicio en cuanto a una situación, es prudente, es entendido, es docto, es un erudito, estudioso, es un pensador, es intelectual. Y es muy interesante pensar acá, vieron que desarrollando estos versículos, Santiago habla de dos tipos de sabiduría, la de lo alto y la de abajo, la de la tierra. Y pensando en estas características del sabio que da el diccionario, que es un erudito, es un estudioso, una persona sabia que tiene conocimiento se considera una persona que tiene un conocimiento, una información profunda en cuanto a un tema. Un científico, un médico, un historiador, tiene un conocimiento importante en cuanto a determinados temas. Dice que es un erudito, un intelectual, un pensador, razona en forma humana. Pero acá Santiago los estaba motivando y dice, ¿quién es sabio y entendido? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y acá entra un tema a diferenciar. Santiago diferencia dos tipos de sabiduría, como les decía, la terrenal y la que es de lo alto, la que es del cielo, la que proviene de Dios. Y pensando en estas características de un sabio es una persona que tiene, obvio, como les decía, un conocimiento, pero que no es lo mismo que tener sabiduría. ¿Por qué? Porque el sabio tiene conocimiento, conoce determinados temas, pero la sabiduría viene de cómo yo uso esa sabiduría aplicada a mi vida diaria, ¿no? Y en este mundo hay mucho conocimiento, hay muchos sabios, pero que no es una sabiduría que viene de parte de Dios. Ahora vamos a meditar en acá anoté un análisis más o menos como para clarificar. Dice que el sabio tiene un conocimiento y analiza las cosas, pero la sabiduría
es esa capacidad para organizar ese conocimiento y poder llevarlo a la vida diaria. Muchas veces muchos maestros o instructores también incluso de la palabra tienen mucho conocimiento y transmiten un conocimiento, pero les falta o nos falta esa sabiduría para organizar todo ese conocimiento, para ubicarlo en la vida diaria y ubicarlo en el tiempo que corresponde, ¿no? Y ahí viene la sabiduría y el conocimiento profundo de Dios, que es algo muy profundo. Estos son del 13 al 18, 5 versículos, pero que es sumamente interesante y profundo, porque la sabiduría para los hijos de Dios está en Dios, ¿no? Dios es la sabiduría. Ahora no vamos a hacer énfasis en lo que es el concepto específico de la sabiduría, sino diferenciar, como hace Santiago acá, la sabiduría que viene de Dios y la que no viene de Dios, la que es de este mundo. Y vamos a buscar Proverbios 4:7. Dice, antes una frase, se la voy a leer que se me pasó. Cuando no aplicamos a la vida diaria ese conocimiento que tenemos, es un conocimiento sin sabiduría, ¿no? Que no lleva mucho fruto. Y en Proverbios 4:7 dice, sabiduría. Ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, ¿no? Qué interesante acá dice, sobre todas tus posesiones, diferente a este mundo, ¿no? En el mundo la sabiduría, el triunfo, el éxito, está dado en las posesiones materiales. Pero acá Salomón pedía que adquiramos sabiduría, todo lo que sabemos aplicado a la vida diaria, porque a veces pueden ser muy doctos, pero es muy difícil manejan un conocimiento, pero no pueden manejar su propia vida, no manejar cosas de la vida diaria, de la cotidianidad, de lo que hace a lo que es nuestra vida acá en la tierra. Y vamos a meditar en esos dos tipos de sabiduría, la sabiduría verdadera y la sabiduría falsa. La verdadera es la que viene de lo alto, de Dios, del Padre de las luces, y la sabiduría falsa es la de abajo, de esta tierra. Tiene un origen, uno en Dios, otro en la tierra, ¿no? Y esa sabiduría falsa, vamos a buscar 1 Corintios 1, 18 al 21, dice lo siguiente. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, ¿no? Y acá Pablo les hablaba a la iglesia de Corinto como el mundo considera que la sabiduría de Dios es locura, ¿no? Pero qué sabio es Dios, que Dios permitió que por esa predicación del Evangelio conozcamos a Dios. Y el mundo, en esa sabiduría que desarrolla a diario, en la ciencia, en la tecnología, que es un conocimiento que, obvio, Dios permitió que puedan desarrollar. Dios permite que este mundo desarrolle toda la capacidad de tecnología porque en Él también está esa sabiduría, ¿no? No le conocieron a Dios. Y es todo ese conocimiento, ese bagaje de información, de crecimiento que cada vez tenemos más en este mundo, muchas veces en muchas personas, los que no tienen a Cristo, los alejan de Dios. ¿Por qué? Porque crece su ego, crece su conocimiento, su orgullo, tal cual Satanás. Dice, acá en este versículo de Santiago decía que la sabiduría, vamos a leer, dice, esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Es de este mundo y está guiada por ¿quién? Por Satanás. Porque el objetivo es que todo ese conocimiento, toda esa sabiduría del mundo desvíe del conocimiento de Dios. Por eso en Corintios dice que por la sabiduría ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, ¿no? No conoció a Dios. Y en el versículo 2.14, seguimos, dice, habla acá Pablo en Corintios de que el hombre natural, 1 Corintios 2.14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede entender,
porque se han de discernir espiritualmente. Por eso al principio del capítulo 1 decía que es locura para los que se pierden la palabra de Dios, la predicación del Evangelio. Y el hombre natural en la Biblia es la persona que no tiene a Cristo, que nunca reconoció que es pecador, nunca recibió a Cristo en su corazón, el inconverso, no el cristiano, el creyente, ¿no? El que tiene una relación personal con Dios por haber recibido a Cristo. El hombre natural dice que no entiende. ¿Por qué? Porque las cosas del Espíritu de Dios solamente las logra entender el que tiene el Espíritu Santo en su vida, que viene cuando recibimos a Cristo, ¿no? Y el hombre de este mundo puede tener mucho conocimiento, puede ser un erudito, puede ser el que creó todo el Microsoft, los iPhones, pero es sabiduría terrenal. Y en el versículo, toda esa sabiduría que Dios le permitió al mundo desarrollar, por su gracia también, que el mundo no se da cuenta de eso, en algún momento va a finalizar, va a terminar. Pero la sabiduría que viene de Dios, jamás. Por eso es importante que nosotros como cristianos podamos desarrollar esas cualidades que vienen de una sabiduría de lo alto, ¿no? Continuamos con esto. En 1 Corintios 1:19, ahí dice, que ya lo leímos recién, que destruirá la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, ¿no? En este mundo el más interesante, el más sabio es aquel que más logra cosas, que más, aparentemente el que más crece, pero es todo ese conocimiento, todo ese bagaje de conocimiento intelectual, no es, a través de eso no logró conocer a Dios, ¿no? Y no llega a tener una relación personal con Dios. Y tal es así que tampoco puede manejar su vida en lo espiritual. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo, ¿no? Y continuemos. En Romanos hay Romanos 1, 18, 25, que es muy interesante leer este párrafo de la Biblia, que dice, porque las cosas invisibles, desde el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde el principio de la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ¿no? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén, ¿no? Acá el escritor de Romano, Pablo, les hablaba de esa sabiduría terrenal, ¿no? Esa sabiduría terrenal, animal y diabólica, esa sabiduría humana, pero que Dios dice que los entregó a una mente reprobada. No es aprobada esa mente delante de Dios, ¿no? Y continuemos con las características que a veces nosotros como cristianos, dice en Santiago, desarrollamos determinadas características que tienen que ver con esa sabiduría terrenal, ¿no? Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. Dice, celos amargos. A veces en las relaciones a nivel espiritual de iglesia, ya hablando, Pablo, el apóstol Santiago acá les hablaba a la iglesia, ¿no? Estaba hablándoles a ellos, a los que estaban en la dispersión, porque seguramente había muchos problemas, ¿no? de popularidad, de querer prevalecer sobre el otro, de murmurar contra el otro, y de celos amargos, esos celos que impiden disfrutar el progreso del otro, impiden llevar la palabra del Evangelio tal cual es, ¿no? Entonces, esos celos amargos es una sabiduría que no viene de Dios. A veces somos cristianos,
tenemos, pero tenemos esos celos amargos y esa contención en nuestro corazón, ¿no? Y debemos tener un celo, debemos ser celosos de la obra de Dios, pero con un celo basado en lo espiritual, no basado en nuestros propios intereses, para dar la gloria a Dios, no la gloria a nuestra propia persona, ¿no? Y dice que, alguna frase que me gustó, la anoté, dice: la sabiduría de este mundo exalta al hombre y empaña la gloria de Dios. Cuando tenemos ese deseo, ese celo en nuestro corazón de no darle la gloria a Dios, es una sabiduría que no viene de lo alto, ¿no? Y en el versículo 29 de 1 Corintios 1:29, lo vamos a leer rápido, dice 1 Corintios 1:29, a fin de que nadie se jacte en su presencia, ¿no? Si tenemos esos celos amargos, esa sabiduría que es terrenal, a veces se realiza la actividad dentro del servicio como una competencia, ¿no? Como, bueno, yo soy mejor que este, tengo envidia del otro, y dice acá el versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En su presencia, la obra de Dios va a ser, así como decía en 1 Corintios 3, pasada por el fuego. Y todas estas actitudes como cristianos, celos amargos, contención, es madera, heno y hojarasca en las obras, ¿no? No van a prevalecer. No es oro, plata, piedras preciosas, como dice el versículo, que no lo vamos a buscar, pero si ustedes lo conocen, se van a recordar. Es madera, heno y hojarasca. Y madera, heno y hojarasca se quema y desaparece, no está más. Es así la obra de Dios hecha de estas características. Y los cristianos podemos tener esas características, ¿no? Celos amargos, contención. Y esta palabra contención habla de Filipenses 2:3, que dice: nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superior a vosotros mismos. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, ¿no? Y la ilustración que daba Wiersbe acá era de la campaña política, ¿no? Esa campaña donde busco adeptos, que yo soy, si estás conmigo, no estás conmigo, y dentro de la iglesia eso produce, es pecado por empezar, y produce divisiones, ¿no? Y no da la gloria a Dios. Una persona que tiene una sabiduría celestial, una sabiduría de lo alto, no tiene esas actitudes, que tampoco honran a Dios, ¿no? Y después la jactancia, el orgulloso. Acá en el versículo de Santiago dice: no os jactéis, me jacto, yo soy esto, yo soy mejor, yo organizo mejor, yo lidero mejor. Esa jactancia, ese orgullo que viene de Satanás, ¿no? Que dice: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Eso, yo soy mejor. No lo tengamos en cuenta, porque no. Qué triste la obra así, es madera, heno y hojarasca, ¿no? Delante de Dios. Y en 2 Corintios 10:12, lo vamos a meditar porque este versículo está muy bueno. 2 Corintios 10:12 dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, les decía Pablo, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos, ¿no? Ese orgullo, esa jactancia de compararse con uno mismo, un fariseo, ¿no? Si no nos tenemos que comparar, el comentario de Burke decía: nuestra vara tiene que ser muy alta, compararnos con Cristo. No permitir que los demás quieran compararse con nosotros mismos, ¿no? No jactarnos, no tener ese ego tan grande de decir: seguime, ¿no? Seguime porque soy el mejor líder. No, ese orgullo, esa jactancia no viene de Dios, sino es terrenal, es animal y es diabólica. Y toda esa jactancia, todo ese buscar fama, la gloria propia del hombre, nos lleva al engaño, ¿no? Al engaño, a la mentira. Acá decía, dice: no os jactéis, en el versículo 14, ni mentáis contra la verdad, porque a veces es tan el orgullo de uno mismo que nos llega a negar la palabra, a mentir contra la verdad. Vamos a buscar 1 Corintios 4:5. Dice lo siguiente. 1 Corintios 4:5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, ¿no?
Nuestros corazones en la obra de Dios, acá Wilson comparaba todas estas actitudes con la actitud de un político en una campaña política, ¿no? Y que se publica en los diarios, su vida, lo que hace. En el cristiano no es así. Dios ve el corazón, no ve las publicaciones, no ve las adulaciones de los que buscamos circundarnos a nuestro alrededor. Ve nuestro corazón. Qué gran diferencia, ¿no? El Señor dice que ve las manifestaciones, manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su recompensa. Acá en Corintios, cuando Pablo les habla de que nuestras obras van a ser probadas, ¿no? Y allí, cuando estemos en su presencia, nuestras intenciones van a ser probadas, evaluadas. ¿Y con qué intención hicimos? Aunque sea una cosa más chiquitita, ¿no? Y eso a veces no lo tenemos mucho en cuenta. Y es muy movilizador porque nos lleva a analizarnos, ¿no? Y no mentir contra la verdad. O sea, cuando nosotros estamos manteniéndonos en la verdad de Dios, no necesitamos pregonar que somos sabios, que conocemos, que sabemos. Dios se encarga de dar esa gracia, ¿no? Que viene de Dios, porque esa gracia impartida solamente la da el Señor cuando estamos caminando con Él, buscando de darle a Él la gloria. Y la gloria es para el Señor en todo lo que hacemos. Y Él va a honrar a su debido tiempo, ¿no? Cuando estemos en su presencia. Ahí no vamos a poder engañar, no engañamos a nadie, ¿no? Quizás acá una de las características de esa sabiduría terrenal, animal y biótica es el engaño, de una falsa espiritualidad, de una falsa comunión, y delante del Señor no es así. Así es el mundo, ¿no? El mundo busca estos celos amargos, contención, se ve en todos lados, y los hijos de Dios tenemos que ser diferentes. No tenemos que llevar la honra de Dios con estas actitudes, con celos amargos, que me corresponde esto, tiene que ser hecha a la manera de Dios, porque cuando no es hecha a la manera de Dios, no lleva fruto. Y Dios, la gloria es para el Señor, ¿no? Yo siempre digo, la gloria del Señor no la comparte con nadie, y tampoco cambia la verdad de Dios por la mentira, ¿no? La gloria es para el Señor, y Él se encarga de que nosotros estemos caminando como corresponde, ¿no? Y vamos a meditar ahora en la sabiduría verdadera, que el origen es Dios. Acá en Santiago dice, terminando de que la sabiduría que es animal terrenal, en el versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Pero antes, en el versículo 16, dice que donde hay celos amargos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esa perturbación que a veces no sabemos dónde estamos parados, ¿no? Obra perversa. Satanás es el Dios de la confusión, es el Dios el príncipe de este siglo. Es el que crea confusión en la mente, incluso del cristiano, ¿no? Incluso en la mente del cristiano, para desviarlo de la verdad, para desviarlo de la sincera fidelidad a Cristo, ¿no? Donde hay esa sabiduría terrenal, animal, y donde busco la sabiduría en lo que está en mi entorno, en mi alrededor, en las cosas seculares, hay perturbación y toda obra perversa. La fuente de la sabiduría para el cristiano es Dios, ¿no? Y está dada en su palabra, en la sincera fidelidad a Cristo, ¿no? Y sigamos, bueno, ahora sí, con la sabiduría verdadera. Como les decía, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, llena de misericordia y de buenos frutos. Esa característica en el versículo 13 decía: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sana mansedumbre. Y una de las principales características de esa sabiduría que viene de lo alto es la mansedumbre. Que la mansedumbre no implica una debilidad. No significa que soy débil y todo el mundo me tiene que pasar por encima, no. Ser manso no es, sino es un poder que se logra controlar, sino un poder controlado con sabiduría. Dice, sino poder lograr el control, ¿no? Dice que la persona mansa solo busca la gloria de Dios y no la alabanza de los hombres. Una persona mansa es una persona que sirve, busca que Dios sea glorificado y no un reconocimiento, ¿no?, delante de los hombres. Entonces, y no nos olvidemos que la mansedumbre es un fruto del Espíritu.
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Es un fruto del Espíritu. Si tenemos el Espíritu Santo, debemos trabajar en esa llenura del Espíritu Santo para desarrollar esa cualidad mansedumbre, ¿no? De buscar la gloria de Dios, de buscar ser alabado por Dios y ser que nuestra meta, nuestro punto de vista, nuestro reflejo sea el Señor Jesucristo, no una persona. Dice esa frase combinada, dos palabras, sabia, mansedumbre, dice, mansedumbre es el uso correcto del poder. Uso correcto del poder. No dejar que todo, como les decía anteriormente, que todo el mundo pase, sino uso correcto del poder. Sí, y sabiduría es el uso correcto del conocimiento. Entonces yo uso correctamente el conocimiento que tengo y eso me da poder delante de Dios, ¿no? Poder en las palabras, poder con firmes convicciones. La persona sabia mostrará, dice, en su vida diaria que es hija de Dios, ¿no? Porque ese poder que viene de lo alto se refleja en la vida diaria. Y la pureza, otra característica de esa sabiduría que viene, dice que es primeramente pura también. Tiene que ver con la pureza, con la santidad. Con esa santidad que, porque Dios es santo, 3 veces santo, ¿no? Y la sincera fidelidad del Señor. Esa paz, esa santidad se demuestra en esa sincera fidelidad a Dios, ¿no? Apartados del mundo, en Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, ¿no? Y a veces quebrantamos determinados principios bíblicos para obtener algún beneficio del mundo, ¿no? Y en este tiempo que vivimos, donde hay mucha confusión cada vez más, ¿no? Esa sincera fidelidad a Cristo se demora en mantener convicciones firmes, tanto a nivel laboral, a nivel eclesial, de no hacer unión y comunión con grupos que deshonran los principios bíblicos, ¿no? Es muy triste ver cómo se hace unión con grupos políticos o dentro de la iglesia que deshonran la palabra de Dios, ¿no? La obra de Dios no necesita que los políticos nos apoyen. La obra de Dios se hace por sí misma. La obra de Dios la hace Él, porque la obra es suya, ¿no? Y eso, bueno, son actitudes que cada uno va a rendir cuenta delante de Dios. 2 Corintios 11:3, hablando de este tema, es un lindo versículo que lo vamos a leer rapidito para que no pase mucho el tiempo. Dice, 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, ¿no? La serpiente hizo con Eva, le dijo, oh, vas a tener el poder, vas a tener la sabiduría de este mundo. Y cayó, tomó del árbol prohibido, que Dios le dijo que no tomara. Y así está este mundo. Este mundo todo el tiempo Satanás está, toma esto, agarrá esto que está contrario a Dios y vas a tener poder, vas a tener esa sabiduría, ¿no? Y es un engaño. Nosotros tenemos como hijas de Dios tener esa pureza, esa santidad de no dejarnos llevar y extraviar de nuestros sentidos de la sincera fidelidad a Cristo, como dice en 2 Corintios 11:3, ¿no? No ser un alma adúltera. Y otro punto, otra cualidad de la sabiduría que viene de lo alto, dice, pacífica, después es primeramente pura, después pacífica, o sea que tiene paz. No hay guerras, no hay contienda, no hay celos, no hay peleas, discusiones por el lugar, discusiones por lo que hacemos, sino, pero una paz que no es competencia, no hay rivalidad, yo soy mejor, pues yo hago, yo, siempre yo, ¿no? Sino está basada en la santidad de esa paz. Muchas veces buscamos la paz dentro de una congregación de iglesia cubriendo el pecado, ¿no? Y eso no trae bendición a Dios. Yo lo viví realmente y no trae bendición a Dios, ¿no? Porque la paz no se se me fue la palabra, perdón. Dice que no se encubre el pecado, o sea, no se transige en el hecho de decir, bueno, busco paz, tapamos. No. La santidad, porque Dios es santo, ¿no? Aún dentro de la iglesia local o de los grupos que predican la palabra, la santidad, la paz. Porque no, la Biblia dice, en Isaías 32:17, este versículo hermoso dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad
para siempre, ¿no? Isaías 32:7. Cuando esa vida justa es esa vida en santidad, esa vida que respeta los principios bíblicos, que respeta la palabra de Dios, sea quien fuere, ¿no? Y el efecto de esa justicia es paz, paz dentro de la congregación. Nunca cuando honramos a Dios puede haber perturbación, siempre hay paz, porque esa paz viene del Señor, ¿no? Esa paz viene de Dios, de hacer lo correcto delante de Dios. Y otra característica dice que es pacífica, amable, es benigna, llena de misericordia. Y esa amabilidad, dice, yo anoté acá, dice moderación sin concesión. O sea, tampoco es amable, pero no amable en el sentido de venir a la verdad para tener paz, ¿no? Es amable, pero no transige en la verdad. No, tampoco es necesario decir, sí, yo tengo la verdad para ser amable, pero sí se puede transmitir la verdad siendo amable, pero no transigir en esa verdad por ser amable, ¿no? Cuando hay cuestiones, Pablo dice que evitemos cuestiones necias e insensatas, pero es muy bueno mostrar con la palabra la verdad de Dios, ¿no? Porque hay principios fundamentales y bíblicos en cuanto a doctrina, en cuanto la Biblia es muy clara en cuanto a eso, no transigir para querer ser amable, porque eso es una amabilidad, pero dice sin concesiones, ¿no? Sin concesión, sin cambiar la verdad. Y la benignidad, a veces somos personas muy tercas y muy difíciles de que la gente se relacione, ¿no? Pero porque somos intransigentes, o sea, pero esa intransigencia es bueno diferenciar y discernir. Intransigencia en cuanto a la verdad bíblica, ¿no? No en cuanto a lo que los demás piensen, sino intransigencia, mostrar la verdad, esa amabilidad, esa benignidad viene, miren qué importante, de ver y decir aceptar, ser prontas para oír, como decían, prontas para oír, tardo para hablar. Si escuchamos y razonamos la verdad de Dios y la aceptamos, a esa amabilidad se refiere acá, esa sabiduría que viene de lo alto es aceptar la verdad, escucharla y aceptarla. En una dice ceder a la persuasión razonable, pero a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Y se puede estar en desacuerdo, pero también sin ser desagradable, ¿no? A veces pueden surgir cuestiones en desacuerdo con la palabra, pero bueno, el Señor se encarga de aclarar, ¿no? Todas las dudas cuando realmente la buscamos. Otra cualidad dice que está llena de misericordia y de buenos frutos. Está llena de misericordia, o sea, Dios no nos ha dado a nosotras lo que merecemos, la condenación eterna. Nos ha salvado, nos ha rescatado de nuestra buena manera de vivir. Y en este mundo tenemos a nuestro alrededor muchas personas que no tienen a Cristo, ¿no? Y nosotros tenemos que verlas con esos ojos, de orar por ellas primeramente y llevarles la palabra, ¿no? Y llevarles la palabra para que puedan entender. A veces no la entienden. Yo tuve en este tiempo la oportunidad de estar muy triste por la pérdida de una persona que tenía mucho afecto y nunca entendió. La paz que tengo es que le hablé de Cristo claramente, ¿no? Y no sé, yo le decía al Señor, ojalá en algún momento haya entendido que toda esa sabiduría de este mundo no la llevaba a Dios, ¿no? Y ella no está más acá. Y ojalá, no sabemos, eso yo no puedo decir sí o no porque no soy Dios, pero qué importante tener esa misericordia de llevar, contarle a los demás el futuro, ¿no? En cuanto a Cristo, la condición delante de Dios, lleno de misericordia y no condenarlos porque el Señor es el que, sí discernir, ¿no? La verdad de la mentira. Y buenos frutos, esos frutos dice que la sabiduría de Dios cambia vidas en la vida práctica. Esos buenos frutos que vienen del fruto del Espíritu, de disfrutar de la comunión, de la llenura del Espíritu, esos buenos frutos de estar gozosas, de ser bienaventuradas a pesar de las circunstancias, ¿no? Esa sabiduría que viene de lo alto nos da mansedumbre, nos da paz, calma, nos hace confiar en los propósitos de Dios, nos hace ver que todo lo que tenemos no lo tenemos por nosotros mismos, nos hace ser humilde. Una persona humilde es la que reconoce, no la que tiene menos cosas o la que tiene las cosas rotas. Eso es reconocer en nuestro corazón la necesidad y dependencia de Dios, ¿no? Depender que todo lo que tenemos viene de Él, solamente a Él la gloria, ¿no? Y
Otra cualidad es que tenemos la certeza. Dice, llena de misericordia, sin incertidumbre, o sea, no tiene dudas. La duda es pecado. Dice, a todo aquel que duda sobre lo que come, peca. La duda es pecado en la Biblia. Nosotros, como hijas de Dios, esa sabiduría que viene de lo alto, de conocer la palabra, no nos hace dudar de la verdad de Dios, sino que tenemos una convicción firme a quien creemos. Creemos en el Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador, y en las verdades escritas en su palabra, y en los sucesos que van a venir y van a suceder, ¿no? En cambio, este mundo crea incertidumbre, crea duda. El mundo trata, a través de todo esto que está surgiendo en este mundo, cada vez más que existió antes, nada más que ahora con toda la tecnología se publica más, es crear dudas, incertidumbre, ¿no? En cuanto a Dios, en cuanto a nuestra sincera fidelidad a Cristo. Y eso nos trae, es una sabiduría que no es de Dios. La sabiduría que viene de lo alto nos hace tener convicciones firmes, certeza de quien creemos, ¿no? Y una sinceridad también. Dice Efesios, vamos a ver qué dice Efesios 4:15. Efesios 4:15 dice lo siguiente: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, siguiendo la verdad en amor. Si no, dice, nos hace ser sinceros. No tenemos una medida de mentira. No cuando vienen las pruebas dejamos a Dios y nos vamos, sino tenemos una sincera fidelidad a Cristo y seguimos la verdad en amor y creciendo cada día, porque cada cosa que sucede en nuestras vidas nos ayuda a crecer y a tener esa sincera fidelidad a Cristo, en dependencia de Él, buscando esa llenura del Espíritu Santo, de estar dependiente de Él cada día, ¿no? Dice, de la sincera fidelidad y siguiendo en aquella cabeza, como les decía antes, nuestra meta tiene que ser Cristo, nuestro reflejo Cristo, nuestro referente el Señor Jesucristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿no? Y vamos a ir a Proverbios, para ir terminando ya. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Antes dijimos que el mundo en su sabiduría y en su conocimiento no conoció a Dios, o lo conoció a Dios y lo desecharon por su sabiduría, ¿no? Por la sabiduría del mundo. Entonces dice que el temor de Jehová es el principio. Y el temor acá no significa miedo, sino esa confianza reverente, esa confianza y creer. Es el principio de la sabiduría, ¿no? Qué bueno y qué importante es que somos sabios cuando buscamos conocer a Dios. Este mundo, la sabiduría, podemos adquirir, podemos estudiar muchas cosas en este mundo, podemos ocupar cargos importantes, pero es una sabiduría vana que va a terminar, no lleva fruto, nos ayuda a vivir, es vano. Pero la sabiduría que viene de lo alto, que podemos lograr conociendo a Dios, y dice el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Podemos no tener un título y ser inteligentes para Dios porque conocemos al Altísimo. Creemos una verdad real, no una mentira. Qué importante, qué interesante y qué confortable que es para nuestras vidas y qué estimulador para seguir adelante, ¿no? En mantenernos firmes en la verdad de Dios. Y en Proverbios 3:13, unas hojitas más atrás, dice lo siguiente: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría. Qué triste es ver a veces en el mundo personas que tienen aparentemente todos los conocimientos, todas las posesiones, todo, pero no tienen sabiduría, no tienen paz, no tienen una comunión con Dios, porque no tuvieron nunca un encuentro por Dios, porque su sabiduría es terrenal, animal y diabólica. En cambio, el que busca la sabiduría de lo alto es bienaventurado, que significa súper feliz, 3 veces feliz, súper feliz, ¿no? El que busca la inteligencia y esa sabiduría que viene de Dios. Qué hermoso, porque es algo que va a permanecer para la eternidad como hija de Dios. Yo me gozo a veces en escuchar, en pensar que cómo Dios actúa en nuestras vidas, ¿no? Cómo Dios nos fortalece y cómo Dios nos permite disfrutar de su sabiduría, que su sabiduría está puesta en su persona. Y ese es el todo del hombre, ¿no? Conoce a Dios y guarda sus mandamientos, ¿no? Y eso es lo que nos va a dar paz.
lo que nos hace no estar en guerra con el mundo, sino tenerle llena de misericordia para hablarles y llevarles de Cristo, ¿no? Eso es lo único que es lo único que podemos hacer en este desenfreno de esta sabiduría terrenal, animal y diabólica. Llevar el Evangelio, hablar de Cristo a otras que se están perdiendo y que no quieren creer, ¿no? Y pensando que para terminar, 3 puntos fundamentales que anoté. ¿Qué actitudes desarrollo en mi vida diaria? ¿Las de la sabiduría terrenal, animal y diabólica? ¿O me esfuerzo en la gracia y el conocimiento del Señor para desarrollar esas cualidades de la sabiduría que viene de lo alto, de Dios y del Señor Jesucristo, no de Satanás? Qué interesante, ¿no? El segundo punto, ¿qué es más importante para mí? ¿La sabiduría de este mundo y considerarme sabia en este mundo? ¿O la sabiduría que viene de Dios? Quizás para el mundo no somos sabios, somos locos, nos tienen en poco, quizás, puede ser o no, pero Dios es muy misericordioso en darnos gracia, ¿no? Y sería bueno reflexionar en eso. ¿Qué es lo más importante? ¿Ser sabia ante los que están a nuestro alrededor o buscar esa sabiduría que viene de lo alto que agrada a Dios, ¿no? Y desarrollando esas cualidades de mansedumbre, pureza, paz, benignidad, amabilidad, sin cambiar la verdad, ¿no? Y el tercer punto, te hablo a vos, amiga, que nunca recibiste a Cristo. La Biblia habla del hombre natural, que no entiende las cosas que son de Dios, porque no las puede entender, porque se disciernen con el Espíritu Santo. Y yo te quiero contar hoy que la Biblia dice que nacemos todas pecadoras, que si nunca recibiste a Cristo en tu corazón, nunca reconociste tu naturaleza de pecado, nunca reconociste que por tus propios medios no podés llegar al cielo, estás condenada por la eternidad. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay una barrera que te separa de Dios y esa barrera se llama pecado, naturaleza pecado. Pero el Señor Jesucristo murió en la cruz y demostró su amor en una entrega voluntaria por ese pecado que tenés, que nunca arreglaste con Dios. Y es muy sencillo, es solamente creer. Creer en la verdad de Dios que dice que vas a estar condenada por la eternidad, que un día que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Un día todas van a comparecer ante el Señor Jesucristo, algunas, las que nunca recibieron a Cristo, para condenación, las que ya somos sus hijas, en el tribunal de Cristo para evaluar nuestras obras en el servicio, ¿no? Siendo a partir de que fuimos cristianas. Pero volviendo a vos, que nunca recibiste a Cristo, te invito a que lo hagas hoy. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La sabiduría del mundo dice que la palabra del Evangelio es locura para los que se pierden, pero para los que creen, esto a nosotros es poder de Dios. Y te digo que la sangre que el Señor Jesús derramó en la cruz tiene el poder para limpiar tus pecados, y la resurrección del Señor Jesucristo para darte una nueva vida si tú crees solamente en Él como su único y suficiente Salvador. Debemos, para poder tener esa sabiduría que viene de lo alto, recibir a Cristo, y en el momento que recibís a Cristo, ese Espíritu Santo viene a tu vida y pasas a ser una hija de Dios. Y los hijos de Dios vamos al cielo. Las hijas de Dios vamos al cielo. Que sería maravilloso que puedas considerar tu situación delante de Dios, tu condición de pecadora, y decirle así: Señor Jesús, reconozco que soy pecadora. Reconozco que por mis propios medios no puedo llegar a Dios. Y te pido que perdones mis pecados y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo, por Santiago, porque terminamos el capítulo 3. Te pedimos que bendigas a cada una de las oyentes de este tiempo. En el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Ojalá hayas hecho esta oración de recibir a Cristo en tu corazón. La Biblia dice que cuando una pecadora o un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y hoy es el día de salvación. No dejes pasar el tiempo, porque vienen tiempos difíciles y solamente Jesucristo te puede salvar.
Y amigas, gracias por escucharnos, gracias por este tiempo y nos encontramos, si Dios lo permite, dentro de 15 días para seguir con el capítulo 4. Chau, chau.